Bienvenidos, queridos amigos. Mi nombre es Patricia Vivar desde Argentina. Es un gusto estar en este espacio llamado Leamos Juntos, creado para leer los libros de la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos. Es una manera que nos permitirá entender mejor la idea del contexto. Además, que así se encontraba en los originales del texto sagrado. Estas lecturas están presentadas con todos los cambios de la BTX cuarta edición, basada en la 28ª edición del texto griego. Recuerden, amigos, que se subirán los audios al canal de iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Antes de comenzar, le recordaremos la reseña del contexto de este libro en el momento de escribirla. Roma fue creada 2000 años antes de Cristo. Muchas historias hay acerca de su origen, mitología, la historia de Rómulo y Remo, criado por una loba en el origen de la ciudad, etc., situada al borde del río Tíbet. Y al año 510 antes de Cristo comenzó la República Romana, con Augusto César, que fue su primer César. Era el centro del mundo, eje económico, político de todo el mundo de la época, un imperio lleno de gran lujo. En el tiempo de Pablo había 1 millón de personas, de los cuales 20.000 a 30.000 eran judíos, y había como 20 sinagogas. Roma es, curiosamente, la ciudad donde los orígenes del cristianismo son los más desconocidos y oscuros. Sabemos más de Antioquía, Éfeso o Corinto que de Roma. Esta iglesia nace posiblemente en los años 40 por la acción directa de la iglesia que comenzó en Jerusalén, posiblemente de Roma a España, en la cual incluye toda la parte occidental del Imperio Romano. Si Jerusalén fue el punto de partida para la primera parte de su misión, pues ahí fue reconocido como apóstol de los gentiles, ahora quiere que Roma sea el punto de partida y de apoyo para la segunda parte de su misión. Pablo escribe a los cristianos de Roma para ganarse este apoyo. Ya hemos dicho que la iglesia de Roma es una iglesia judío-cristiana fundada posiblemente por la iglesia de Jerusalén. Pablo, en su discusión con los judíos cristianos radicales, había ido demasiado lejos y esto le había generado problemas y dudas entre los judíos cristianos moderados de Jerusalén, la iglesia de Santiago, el hermano del Señor, y los presbíteros. Debe ahora exponer con calma y profundidad sus argumentos a la iglesia de Roma y también de modo indirecto a la iglesia de Jerusalén, de la cual depende Roma, para que apruebe su misión hacia Occidente. Este es el motivo por el cual escribe su carta a los romanos. Romanos es también uno de los libros más importantes de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Había una controversia que estaba dividiendo a los cristianos judíos y gentiles. Algunos pensaban tener el primer lugar con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo, siendo que todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Los judíos no son superiores ante los ojos de Dios. Muy bien, queridos amigos, después de haber leído y recordado la reseña, daremos el pase a Desiree para que comience a leer la lectura. Adelante, Desiree.
Buenas noches, Patricia, muchas gracias. Una vez más agradezco esta oportunidad de poder compartir, en este caso, la segunda parte de la Carta a los Romanos. Yo soy Desiree Loza, desde Argentina. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne, de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios, por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo en tribulación o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos, por medio del que nos amó, porque he sido persuadido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni gobernantes,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio conmigo mi conciencia en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. Es decir, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que los hijos de la promesa son contados como simiente, porque la palabra de la promesa es esta: según el tiempo tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto te levanté, para que muestres en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, el que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia, que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada, y sucederá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama con respecto a Israel: si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente será salvo, porque cumpliendo plenamente y sin demora el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán
sin haber quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí. Su mensaje salió por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice: yo os moveré a celos con uno que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve y dice: fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no me preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, ¿acaso desechó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No desechó Dios a su pueblo al que eligió de antemano. ¿O no sabéis qué dice la Escritura sobre Elías, cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares, y yo he quedado solo, y buscan mi vida. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice: su mesa se convierte en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para no ver, y dóblales continuamente la espalda. Digo, pues, ¿acaso tropezaron para que cayeran? De ninguna manera, pero por su delito vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Pero si su delito es riqueza del mundo y su fracaso riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Pero vosotros, los gentiles, digo, por cuanto yo soy apóstol de gentiles, honro mi servicio por si de alguna manera provocara a celos a los de mi carne y salvara a alguno de ellos. Porque si no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe has estado firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no tuvo consideración de las ramas naturales, tampoco tendrá consideración de ti. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad de Dios para ti, si permaneces en la bondad. De otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos otra vez. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén.
Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe, si el de servicio, en el servicio, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con dedicación, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid es posible en lo que depende de vosotros, estando en paz con todos los hombres. No vengándoos vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra bien, sino para el que obra mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ellos, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Por tanto, es necesario ser dóciles, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis
para satisfacer las pasiones de la carne. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se puede comer de todo. Otro, que es débil, come verduras. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y vivió, para que se enseñoreara tanto de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compareceremos ante el tribunal de Dios? Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzgaremos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que considera que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No sea pues censurado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así pues, procuraremos las cosas de la paz y las de la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tropiece a tu hermano. La fe que tú tienes, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, es condenado, porque no lo hizo por fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Al contrario, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo os aceptó para gloria de Dios. Porque os digo que Cristo llegó a ser servidor de la circuncisión en favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito:
Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo, pueblo todos. Y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a las naciones, y en él esperarán los gentiles. Así, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y yo mismo, hermanos míos, he sido persuadido acerca de vosotros, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. Pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar, por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser servidor de Cristo Jesús a los gentiles, oficiar como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues motivo para gloriarme en Cristo Jesús, en lo que se refiere a Dios, pero no os haré donde Cristo fuera ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él, verán, y los que no habían oído, entenderán. Por lo cual también fui estorbado muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo ya lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años ferviente anhelo de ir a vosotros, espero visado de los bienes espirituales de ellos, también deben servirlos con los materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado con seguridad este fruto, estaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición de Cristo. Os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis en las oraciones por mí ante Dios, para que sea librado de todo lo que son desobedientes en la Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable para los santos, a fin de que llegue a vosotros con gozo, por la voluntad de Dios, y tenga un tiempo de descanso con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es servidora de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la proveáis a cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y a la iglesia que está en su casa, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. Iglesias de Cristo os saludan. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos con la doctrina que vosotros aprendisteis, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas seducen por completo los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo a causa de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón,
y Sosípater, mis compatriotas. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, anfitrión mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, a Dios, el único sabio. Sea la gloria por medio de Jesucristo, para siempre. Amén. Bueno, de esta manera concluimos con la carta a los romanos. Agradecemos el tiempo que toman para escuchar estas lecturas y nos encontramos la semana que viene.